Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque en tu soberanía, en tu propósito, en tu misericordia le has permitido a un grupo de tus hijos cumplir un año más de vida. También de manera especial a nuestros hermanos Josué y María Julia, un año más de aniversario de bodas. Como siempre recurrimos a ti para que les des tus más ricas bendiciones. Que ellos puedan siempre, Señor, permanecer en tus caminos, siendo fieles y dando testimonio de lo que tú haces en cada una de sus vidas. Gracias te damos, bendícelos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas felicidades, el Señor les bendiga. Vamos entonces ahora de esta manera a dar comienzo a nuestro servicio de adoración. Vamos a hacerlo puestos de pie y vamos a entonar el primer himno de la mañana, himno número 21 en nuestro signario. Alabad al Señor. Alabamos al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores. Porque para siempre es su misericordia. Oremos. Señor, alabamos tu nombre en esta mañana. Te exaltamos una vez más, te glorificamos, te bendecimos y te damos gracias por este momento que podemos juntos unirnos, Señor, en un mismo espíritu de adoración a ti. Venimos delante de tu presencia suplicándote el perdón de nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Que podamos tener ese encuentro contigo que nos limpie en esta hora y que podamos, Señor, sin ningún impedimento, elevar nuestras oraciones, gratitudes y alabanzas delante de tu trono. Gracias por cada hermano que ha llegado. Mira aquellos que aún lo están haciendo. Permite que puedan llegar con bien. Y sé con aquellos que también nos ven en sus hogares en esta hora. Que tu palabra, Señor, nos hable en esta mañana y que tu nombre pueda ser glorificado. Gracias una vez más. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Nuestra hermana Hegri hoy está de vacaciones, cogió un fin de semana, ella y la familia, así que, pero bueno, tenemos aquí un grupo, ¿verdad?, de músicos, son los que están con nosotros, pero bueno, quería decirles por qué ella no estaba hoy acá reunida junto a nosotros. Vamos a entonar el segundo himno de la mañana, vamos a entonar el himno 474 y de esa manera alabamos al Señor. He decidido seguir a Cristo. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo.
hermoso himno, ¿verdad? Nos contamos y lo volvemos a cantar y siempre nos acordamos de nuestra conversión. He decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Me ha transformado mi vida, no vuelvo atrás. La lectura bíblica de la mañana de hoy se encuentra en el libro de Romanos. Voy a tener esa lectura, usted siga con la vista. Y después voy a orar por la situación que cada domingo oramos por ustedes, por su familia, por aquellos que no están aún con nosotros, por los enfermos y por la situación de nuestra nación, ¿verdad? Y del mundo. En Romanos capítulo 12 voy a leer los versos del 1 al 8 en la palabra de Dios. Y dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos compartirla, estudiarla, pero sobre todas las cosas vivirla. Gracias porque podemos estar en esta mañana aquí reunidos. Y en esta hora no solo te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque ella es viva y es eficaz en nuestros corazones, sino también que intercedemos en este momento por nuestra iglesia, por cada hermano, Señor, por aquellos que son familiares nuestros también, de los hermanos de la iglesia. Pedimos por los enfermos, tú sabes quiénes son, dónde están cada uno de ellos. Pedimos por las familias que han perdido seres queridos, para que tú traigas el consuelo también, Señor, que intervengas en cada una de estas familias. Y te pedimos sobre todo por esta situación de esta nación en todo sentido. Queremos poner a todos los que están en eminencia, Señor, a todos los que están a cargo del gobierno de esta nación, para que tú, Señor, los uses y puedan, Señor, ellos hacer lo que tú esperas, la palabra, tu palabra, lo que nos enseñas en tu escritura. Bendice al mundo también, mira cada situación personal, mira aquellos que están siendo afectados en esta hora por diferentes situaciones, catástrofes y demás. Ayúdalos, Señor, glorifícate y sobre todo que tu evangelio pueda seguir creciendo en el mundo que vivimos. En el nombre de Cristo oramos y te pedimos todas estas cosas. Amén. Pueden sentarse. Vamos entonces ahora a tener una música especial. Nuestras hermanas Lairobi y Richelieu nos van a guiar en la adoración a través de una música especial.
atravieso me acercan mucho más a ti. Las pruebas no son mayores que mi Dios, solo Él podrá ayudarme a caminar. Si delante de mí no se abre el mar, Dios me va a hacer andar sobre las aguas, triunfando en fe. Mi vida podrá rebosar de su poder, triunfando en fe. Con osadía moveré lo sobrenatural. Voy a luchar y vencer, voy a plantar y cegar, y cada día viviré triunfando en fe. Cada vez que mi fe es probada, tú me das el privilegio de crecer un poco más. Las montañas y valles, desiertos y mares que atravieso me acercan mucho más a ti. Las pruebas no son mayores que mi Dios, solo Él podrá ayudarme a caminar. Si delante de mí no se abre el mar, Dios me va a hacer andar sobre las aguas, triunfando en fe. Mi vida podrá rebosar de tu poder, triunfando en fe. Con osadía moveré lo sobrenatural. Voy a luchar y vencer, voy a plantar y cegar, y cada día viviré triunfando en fe, triunfando en fe. Mi vida podrá rebosar de su poder, triunfando en fe. Con osadía moveré lo sobrenatural. Voy a luchar y vencer, voy a plantar y cegar, y cada día viviré triunfando en fe. Dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dígaselo a Dios. Triunfando en fe, mi vida podrá rebosar de su poder, triunfando en fe. Con osadía moveré lo sobrenatural. Voy a luchar y vencer, voy a plantar y cegar, y cada día viviré triunfando en fe. Y cada día viviré triunfando en fe. Y cada día viviré triunfando en fe. Damos saludos, ¿verdad? Nuevamente a Nairobi y a Richelieu. Extraordinario, triunfando en fe. Preciosa canción. Y eso es lo que debe movernos a cada uno de nosotros siempre.
a triunfar en fe. El texto que leímos hace un momentico, Romanos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Señor, estamos en tus manos nuevamente. Pedimos como siempre que tú nos guíes, que tú nos des tu bendición, que tu palabra, Señor, sea expuesta. Ella es la que nos va a hablar, ella es la que nos va a convencer. Que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas, en aquellos de que nos ven en esta mañana, y que sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado. Una vez más, perdona nuestros pecados. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Quisiera comenzar el mensaje de esta mañana haciendo una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Toda nuestra vida va a depender de esa respuesta. Repito, ¿quién es Jesús para ti? Usted pudiera decirme, bueno, pastor, pero yo llevo tantos años en la iglesia. ¿Cómo esa pregunta a estas alturas? Bueno, déjeme terminar el mensaje. Pero sí quiero que usted piense en esa pregunta. Repito, ¿quién es Jesús para ti? ¿Por qué les hago esa pregunta? Porque creo que ha llegado el tiempo de tomar en serio nuestra fe. Repito, ha llegado el tiempo de tomar en serio nuestra fe. Como dice el título del mensaje de la mañana, que actuemos consecuentemente. El título es Actitud Consecuente. En otras palabras, que creo que ha llegado la hora realmente de vivir nuestra fe. El domingo pasado, después que terminamos el servicio, fuimos a la casa. Mi hijo se me acerca y me dice: papi, me gustó el mensaje que diste. Fue extraordinario. Dice, yo creo, él nació en la iglesia y oyéndome predicar, me dice, yo creo que es el mejor mensaje que has dado tú en todos tus años. Yo, bueno, pero después me dice algo interesante. Pero si ese mensaje tú lo hubieses predicado en Canadá, hubieses quedado preso. Dígole, ¿y qué dije? Dice, nada. Que hay países en los cuales tú no puedes decir que la Biblia dice que los mentirosos, los hipócritas, los homosexuales no heredarán el reino de Dios, porque estás en un problema. Hermanos míos, déjenme decirles algo en esta mañana. No estamos muy distantes de eso. Yo te pudiera decirme, bueno, pastor, pero no, aquí vivimos en Estados Unidos, aquí hay libertad. Cuidado. Ya se está quitando hasta el nombre de Dios. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Ya se está quitando hasta el nombre de Dios en el juramento de lealtad al país. Ya donde se escribe, donde se dice en la parte que aquellos que van a la escuela aquí, si ya saben que lo tienen que decir los niños cuando empiezan las clases, la parte que dice una nación bajo Dios indivisible, ya se está quitando. Pero además esto no es nuevo, esto viene hace rato. Quieren hacer callar a la iglesia. Quieren, después voy a hablar un poquito más sobre eso, de que nosotros no expresemos nuestra fe. Quieren hasta cierto punto que sí, nos reunamos, que seamos cristianos, pero cristianos para nosotros, no para nadie más. Vamos a aprender en esta mañana, repito, que Dios nos llama a vivir nuestra fe. Y vamos a ver qué queremos decir con eso. Repito, creo que ha llegado el tiempo. Si usted mira, en esta semana también vi que allá, por ejemplo, en Irán, hay dos personas, un matrimonio, no sé si son pastores o no, pero que están esperando juicio por hacer un estudio bíblico. Y usted me dice, bueno, pastor, pero eso es en Irán. Cuidado, cuidado. Entonces, usted tiene que levantarse. Interesante que la canción dice triunfar en fe. Vamos a ver qué queremos decir con todas esas cosas. Hoy, como es de costumbre, voy a hacer un breve recorrido por el Antiguo Testamento, un salmo y después el Nuevo Testamento, terminando la carta de Pablo. Porque como hemos dicho tantas veces, la Biblia es una y es una totalidad. El Antiguo Testamento apuntaba al cumplimiento que es Cristo.
Los salmos nos abren el corazón de los creyentes de la época con sus luchas, con su fe, con sus dudas. Y las cartas de Pablo son simplemente la aplicación práctica de lo que se cumplió en Jesucristo. Hoy voy a hacer un recorrido y me he basado en el texto, por tenerlo de una manera que vamos a desarrollar, en Mateo capítulo 16. Después voy a remontarme al versículo 1 y 2 que tuvimos en Romanos. Pero Mateo capítulo 16, vemos uno de los encuentros más extraordinarios que tiene Jesús con los discípulos. Quiero leer el versículo número 13, en el capítulo 16 de Mateo, y dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando usted lee ese texto, no le parece muy llamativo, le parece que Jesús fue a un lugar X, como usted y yo vamos a tal lugar, al parque aquí, y ahí empezó con los discípulos y le dijo: miren, ¿quién dice los hombres que soy yo? No. Cuando usted va a estudiar el por qué Jesús fue a esta región de Cesarea de Filipo, que es una región gentil en primer lugar, iba a estar con ellos tranquilo y le iba a enseñar, valga la redundancia, la enseñanza más extraordinaria que tiene la Escritura. Pero no solo eso, un lugar que estaba a 40 millas al norte del mar de Galilea. Pero lo más interesante viene aquí ahora. Jesús nunca hizo nada por la casualidad. Nunca hizo nada porque, bueno, estamos aquí. Vamos. No. Todo lo que Jesús hizo fue planificado y muy bien pensado. ¿Sabe lo que pasaba en esta región? Miren, en primer lugar, la región de Cesarea de Filipo, se cree allí existían alrededor de 14 templos al dios asirio Baal. Fíjense bien, porque es interesante lo que estamos viendo. En segundo lugar, había una montaña donde había una roca y se creía que ahí vivía el dios Pan. De ahí salió, el dios Pan quiere decir el dios de la naturaleza. Ustedes han escuchado hablar de la herejía del panteísmo, ¿verdad? Que se creen que todo es Dios. Ellos dicen, esta madera es Dios, el techo es Dios, los bancos son Dios. Eso es salió de allí prácticamente, o posiblemente, al dios Pan. Pero no solo eso. En medio de esa ciudad había uno de los templos más grandes y majestuosos dedicado a la divinidad del emperador romano César. Un templo de mármol blanco que adoraba al César. Y en medio de todas esas cosas había una cueva donde se cree que salía de ahí el río Jordán. Entonces, cuando usted va a la Biblia y mira todas esas cosas, el medio que Jesús escogió para hacer la gran pregunta y decir ¿quién es Jesús para ustedes? Vemos que era un lugar donde la idolatría estaba ¿qué? Campeante, por llamarlo de una manera. Donde se adoraba al emperador. Donde encima de eso salía de ahí, el río Jordán tiene todas las memorias para un judío de qué, de su nación, de Abraham, de Moisés. Y en ese lugar específico Jesús le dice a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Wow, qué interesante. Dice el versículo número 14 lo siguiente: ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías, o algunos de quién, de los profetas. Miren, déjenme decirles algo, eso era un orgullo que alguien lo compararan con esa gente, con Elías, más grande de los profetas, Jeremías, ¿verdad? Juan el Bautista. Los judíos creían que Juan el Bautista iba a venir antes del Mesías y todas esas cosas, y era un gran elogio, era algo bueno. Sin embargo, Jesús le va a enseñar que Él está por encima de todas esas cosas. Jesús estaba preocupado por algo. Dice la Biblia, la preocupación de Él, ¿cuál era? La cruz se acercaba.
El sacrificio estaba a las puertas. Él iba a ser crucificado, iba a resucitar, iba a ascender a los cielos. Pero la preocupación de él era lo siguiente: ¿había alguien que lo entendiera? ¿Alguien que continuara su obra después? En otras palabras, ¿había alguien que reconociera entre los discípulos quién era él? Hermano, esto era crucial, porque Jesús estaba por encima de todas esas. Jesús no era un profeta más. Jesús no era un buen hombre. Jesús no era alguien grande. No, Jesús era el Dios que se había hecho hombre. Era el Mesías, era el Salvador. Pero ¿lo habrían entendido los discípulos? Interesante que cuando vamos al versículo número 15, dice la Escritura: Él les dijo: ¿y vosotros quién dice que yo soy? Wow, esta palabra es crucial. Hermano, déjeme decirle, ahí se concentra todo el mensaje de la Biblia. ¿Quién es Jesús? ¿A qué venía? Pero sobre todas las cosas, ¿quién es? El versículo 16 nos dice algo interesante. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, el evangelista Marco le dice en este mismo pasaje, le dice: tú eres el que Pedro dijo, tú eres el Cristo. Mateo dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Lucas dice: tú eres el Cristo de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? El Mesías, el ungido, el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quería decir? ¿Se acuerdan ustedes que hace poco hablamos en un mensaje? La palabra salvación no es solo para cuando yo vaya al cielo. La palabra salvación viene del original, que quiere decir sanar. ¿Qué cosa es lo que hizo Jesús? Jesús, cuando vino al mundo, vino a quitar de los seres humanos todo lo, espiritualmente hablando, todo lo que le impedía acercarse a Dios. A la vez que una persona viene a los pies de Cristo, se rinde a Él, lo confiesa y comienza a caminar con el Señor, entonces en ese momento hay una transformación. ¿Y qué sucede? Que Cristo sencillamente camina con Él todo lo largo de su vida, y entonces Cristo retira todo, espiritualmente hablando, lo que interrumpía. Ahora la persona es salvada, obviamente, en este mundo, y llega hasta la eternidad. Entonces, mis hermanos, ahí está la gran interrogante: ¿quién es Jesús para ti? Dios venía preparando este momento desde el principio. Dios había escogido a su pueblo, usted lo lee en la Escritura, del cual saldría el Mesías, el Salvador. Pero el diablo trató sencillamente de aniquilar, de desviar al pueblo de Dios. Es decir, quería tronchar el plan de redención de Dios. Cuando usted va a la Escritura, usted ve que en el libro de Éxodo, cuando dice la Biblia que llegó un faraón que no conocía a José ni su pueblo y comenzó a esclavizar al pueblo de Dios, ¿qué hizo después? Llamó a las parteras y dijo: miren, ¿saben qué? Empiecen a matar a todos los niños de las hebreas, varones, cuando nazcan. No voy a predicar de eso, no es mi objetivo, pero dice la Biblia que las hebreas temieron a Dios. Eso es interesante. No lo hicieron. Cuando Él los llama, le dice: no, el problema es que ellas son tan fuertes que cuando nosotros llegamos ya dieron a luz. Pero lo que vemos, ¿qué cosa es? Que el diablo siempre trata de ¿qué? Tienen que poner a Moisés, ¿en dónde? En una canasta en el río. Usted sabe la historia, ¿verdad? Dios mueve todas las piezas, ahí llega la hija del faraón, traen a la mamá para que lo cuide. Pero ¿qué significa la cesta? La cesta es un tipo de Cristo. La cesta es un simbolismo de Cristo. ¿Ok? Ahí estaba salvo. Cuando usted va al arca de Noé, ¿qué cosa es el arca de Noé, hermano? El arca representa a Cristo. Todos los animales entraron, la familia de Noé, ¿y qué? Y se salvaron. Es un tipo de Cristo. Pero vemos al diablo que sigue tratando de
aniquilar el plan de salvación. Lo vemos cuando, por ejemplo, Esther, en el libro de Esther, que quieren liquidar a todos los judíos. Y Dios tiene que intervenir, porque Dios estaba llevando adelante su plan y su propósito. Porque el enemigo, el demonio, el maligno, siempre va a tratar de interrumpir la obra redentora de Cristo. Por eso en el Salmo 124, fíjense cómo se unen los textos del Antiguo, el Salmo y después los Evangelios. En el Salmo 124, los judíos, sabiendo esto, dicen lo siguiente. Voy a leer los versos 1 y 2 nada más del Salmo 124. Yamil dice: a no haber estado Jehová por nosotros, dicen los judíos. Diga ahora Israel: a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Voy a leer el 3. ¿Qué dice? Vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor, ¿con qué? Contra nosotros. Lea el Salmo en su casa. Está hablando de que Dios ha intervenido en la historia para lograr el plan redentivo del Señor. Ahora hemos llegado el día en el cual el diablo también trata de impedir que se lleve adelante el plan de salvación. Usted lo vio con Jesús en la tentación, ¿sí o no? ¿Cuál era el propósito de que Jesús renunciara al plan de redención? Pero Jesús, usted sabe que no lo hizo. Cuando vemos el capítulo 17 y vamos al libro de Mateo, después de lo que estamos viendo, viene la transfiguración. ¿Qué quería decir el Señor con la transfiguración? Se ha puesto a pensar cuántas veces, ¿qué quiere decir la transfiguración? Después del capítulo 16 que usted y yo estamos viendo, en el capítulo 17, dice que en el monte se aparece Moisés. ¿Quién era Moisés? El máximo líder, el representante de la ley judía. ¿Y quién es el otro que viene? Elías. ¿Quién era Elías? El mayor de los profetas. Y entonces, estando en el monte, se oye la voz de Dios, que de pronto dice: este es mi hijo amado, en él. Escúchenlo. En otras palabras, lo que pasa en la transfiguración es que Dios está mostrándole a los discípulos que la ley y los profetas se cumplen. ¿En quién? En Jesucristo. Y el maligno trató por muchos años de interrumpir que eso no ocurriera. Gracias a Dios eso ocurrió. Cristo fue a la cruz, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios y viene otra vez. Pero el maligno sigue tratando de interrumpir la obra de Dios. Repito, ¿quién es Jesús para ti? Hoy el diablo trata de hacer lo mismo, y escúcheme bien ahora, mi hermano. El diablo sigue tratando de interponerse en el plan de Dios. Lo que estamos viviendo hoy es una batalla espiritual que no ha dejado de existir a través de los siglos, pero que hoy, y no en este mismo momento, ya ha venido orquestándose, pero hoy lo estamos viendo de una manera tremenda en esta nación que usted y yo estamos viviendo. Hermanos míos, ¿usted se acuerda del título del mensaje? Actitud consecuente. Vivir nuestra fe. Hoy el diablo trata de decirle a la gente en el mundo que hay muchos caminos que llevan a Dios. No te preocupes, sigue donde tú estás. No, usted sabe que no muchos caminos llevan a Dios. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy el diablo trata de decirle al mundo: no te preocupes, hay tiempo. No hay tiempo. Usted y yo estamos viendo lo que estamos viviendo, valga la redundancia. El diablo trata de hacer ver, escúcheme bien ahora, que la fe cristiana es algo anticuado, algo intolerante, algo exclusionista. Hay uno de los dos candidatos que van a ir a elecciones en noviembre. Hay uno de esos dos candidatos que dijo lo siguiente: la Biblia, si yo salgo, la Biblia es algo obsoleto ya. Así dijo.
Y la fe de los cristianos, en otras palabras, lo puede buscar usted en internet, la fe de los cristianos va a ser catalogada como algo que es homofóbico, intolerante. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que se le está enseñando a los hijos nuestros en las escuelas. Eso es algo que se ha ido orquestando. Eso es algo que, como comencé el mensaje y quiero repetirlo para aquellos que llegaron después, se dijo hace poco en el juramento de lealtad a la nación en que usted y yo vivimos, que por años ha dicho una nación bajo Dios indivisible, se le quitó bajo Dios y se dejó una nación indivisible. Cuidado. Entonces, estamos viviendo tiempos muy importantes. Tiempos en que usted y yo tenemos primero que saber quién es Cristo. Porque mire, hermano, el cristiano no es saber solo quién es Cristo. Sí, es saber, pero es conocer a Cristo. Es tener una relación personal con Cristo. Es que de verdad en nuestras vidas nosotros podamos decir, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, Cristo es el único camino que lleva a Dios. Aquellos que nos están viendo a través de las redes y que después se comparte y van a llegar a otros lugares, Cristo es el camino. Cristo en este lugar, bajo todos los dioses y aún bajo el liderazgo político, en la época de César, Cristo está diciendo, yo soy el Salvador y estoy por encima de todas estas deidades y de todas estas cosas. Hermanos míos, dice Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando Pedro hace esta declaración, dice el versículo 17, vamos allá. Mateo capítulo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, dichoso, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿qué? En los cielos. ¿Qué le quiso decir Jesús? Ninguna persona, hermanos míos, puede confesar a Cristo sin la revelación del Padre y sin el testimonio del Espíritu Santo. Es un descubrimiento personal, porque repito, el cristianismo no consiste solo en saber, sino en conocer. El gran Napoleón dijo en una oportunidad que él conocía a los hombres, porque él era un líder. Yo conozco a los hombres, dijo, pero Jesucristo es más que un hombre. Eso es lo que quería decir. Hermanos míos, cuando Cristo viene a la vida de una persona hay un cambio, hay una transformación. Jesús necesitaba saber si sus discípulos habían entendido esto. Él era el Salvador de la humanidad. Pero es interesante que la persona solo viene a Cristo cuando es tocado por el impulso divino, cuando su corazón está preparado, cae en buena tierra y esa persona que hace recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Antes de seguir el mensaje, quiero hacer un llamado a aquellos que nos van a ver y espero que en esta mañana aquí no haya nadie que aún no tenga a Cristo en su corazón. Aquellos que nos van a ver y aún no han hecho una decisión por Cristo, solo el Espíritu Santo de Dios tocando su vida y ellos siendo su momento de abrir su corazón, hoy pueden recibir al Señor. Él está por encima de todas las cosas. Él está por encima de todos esos dioses. Él está por encima de todo. Él es el Señor, Él es el único Dios verdadero. Bueno, hoy tú puedes venir a Cristo y entregar tu vida a Él, arrepentirte de tus pecados y recibirlo como el Señor y Salvador de tu vida. Hermanos míos, cuando vamos al versículo 18, viene algo sumamente interesante. Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y este texto ha confundido a muchos a través de la historia. Pero aquí hay un juego de palabras, mis hermanos. Miren, cuando la Biblia le dice, Jesús le dice a Pedro, Pedro,
Yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra en griego es Petros. Petros, que significa una piedrecita chiquita. Pedro va a decir en sus cartas después que todos los creyentes son piedras vivas. Pero cuando ahora le dice, y sobre esta, la palabra en griego que usa ahí de roca es Petra. ¿Usted sabe lo que quiere decir? Un acantilado, una roca inmensa. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús no está diciendo que Pedro es la roca. No, le dice, en tu declaración de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bajo esa confesión, sobre esa confesión, yo edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Primera vez que se menciona el nombre iglesia en la Biblia. No va a comenzar oficialmente hasta el día de Pentecostés. Pero aquí Jesús dice que a partir de esa confesión de Pedro, yo edificaré. Pero dice algo interesante. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiso decir? Que ninguna fuerza contraria del mal, por eso él escogió Ciro, ese lugar en el cual él les dijo eso. Ninguna fuerza de esta que ustedes están viendo aquí, ninguna fuerza maléfica, ningún poder espiritual, ningún mal puede prevalecer contra la iglesia. Le está diciendo, la iglesia de Cristo es indestructible. Pero algunos comentaristas creen también que les está diciendo que él iba a morir y resucitaría al tercer día, y aún las puertas del Hades no prevalecerían tampoco. Hermanos míos, ¿a dónde los estoy trayendo? ¿A dónde quiero llevarles? A la parte final del mensaje. Quiero decirles hoy, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es el Cristo? ¿Es el Mesías? ¿Es el Salvador del mundo? Bueno, si es una realidad para nosotros, es hora que nosotros vivamos consecuentemente con esa fe que nosotros tenemos. Y ahí voy a llegar ahora. Porque cuando usted pasa al versículo número 19, dice la Biblia lo siguiente. Cristo está diciendo, yo soy el fundamento de la iglesia, yo soy la roca. Lo va a decir Pedro en Hechos capítulo 4 cuando da su discurso. Dice, él es la piedra viva que los edificadores desecharon. No hay otro camino, yo soy el camino. Qué bueno que Pedro lo entendió, porque iba a seguir proclamando ese mensaje. No solo eso, yo voy a fundar la iglesia, pero de pronto llega a este punto y dice el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado, ¿dónde? En los cielos. Y ahí de pronto nos ve un hermano católico y nos dice, ahí está, Pedro es la puerta. Un momento. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Las llaves del reino de los cielos no es del infierno y el infierno y el cielo. No, es la llave del reino de Dios. Acuérdense ustedes que cuando Mateo escribe su comentario, el evangelio, del Nuevo Testamento, evitaba usar la palabra Dios. ¿Por qué razón? Porque él le estaba escribiendo a los judíos y los judíos no mencionaban la palabra Dios. Entonces, en todos los textos, él cambia la palabra Dios por reino de ¿qué? De los cielos. Es lo mismo, pero no está hablando de allá del reino, está hablando del reino de Dios en su totalidad. Pero además lo que le está diciendo no es cuestión de salvación, es cuestión de mayordomía. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a Pedro? Mira, a ti te voy a dar las llaves. Tú fuiste el que hiciste esa confesión, ¿ok? Te voy a dar las llaves del reino de Dios. Y voy a llegar ahora a todo el que ate y desate. Lo que le está diciendo simplemente es, ahora tú, los discípulos, van a empezar a proclamar eso que tú acabas de decir. Cuando usted va al libro de los Hechos, ve que Pedro fue el que llevó el mensaje, primero, de fe a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles, a Cornelio, ¿ok? Pero en extensión,
Esto es parte, porque déjeme decirle algo, las llaves de la eternidad no las tiene Pedro, las tiene Cristo. ¿Quiere verlo? Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, que dice, rapidito ahí quiero tenerlo en pantalla. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves ¿de qué? ¿No es Pedro el que tiene las llaves? Lo que quiero decir, mis hermanos, es que Él le da a él la tarea de comenzar la iglesia con los apóstoles. Pero usted y yo, cuando le predicamos a alguien el reino de Dios y la persona viene a Cristo, lo que estamos haciendo es que tenemos la llave del reino de Dios, porque esa persona ahora tiene una relación personal con Cristo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Pero no termina ahí, mis hermanos. Las llaves, repito, es sinónimo de autoridad, de mayordomía, de administración. Pedro las usó como también nosotros los creyentes, porque él aprendió primero que él era el Cristo. Todo creyente igual puede usar las llaves para abrirle la puerta del reino a las personas que quieren aceptar la gran promesa de Cristo. Pero ahora viene otro punto. Dice, y todo lo que desatares en la tierra, ¿qué cosa? Será desatado. Primero dice, y todo lo que ates en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será ¿qué? Y ahí entonces algún hermano católico nos dice, pero ahí ve, Él es quien perdona pecados. No, eso no tiene nada que ver con los pecados. Lo que está diciendo es que cuando una persona sencillamente viene a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, pues, y escuchando el mensaje del Evangelio, y se arrepiente, entonces la Biblia dice que él es perdonado. Mientras eso no suceda, entonces aún no ha llegado su tiempo, no ha sido perdonado. Eso es lo que quiere decir atar y desatar. Hermanos míos, lo que estamos viendo es sencillamente que toda esta historia de Mateo, que hemos visto desde el Éxodo, que vimos en el Salmo 124, apunta a la gracia y a la misericordia de Dios. El que Jesús era el Cristo, el Salvador, el Mesías, no es nada más que otra cosa que la gracia de Dios y la misericordia de Dios que iba a ser latente el día que Cristo muriera por los pecados del mundo y resucitara al tercer día, dando muestra triunfante de la resurrección de nosotros. Pero ahora aquí viene la gran pregunta nuevamente. ¿Es Jesús el Cristo de tu vida? Repito, aquellos que aún me están mirando, que van a mirarlo, Cristo puede ser el Señor de tu vida hoy. Arrepiéntete, ven a Cristo, entrega tu vida a Él. Él puede salvarte hoy. Ven al Señor. Pero te repito nuevamente a nosotros que somos creyentes, ¿es Cristo el Señor y Salvador de nuestra vida? Ahora entonces nos movemos a la parte práctica y final. Fíjense, mis hermanos, como los he traído hasta aquí, mirando el Antiguo Testamento que apuntaba a Cristo. Vimos el cumplimiento de todo el Nuevo Testamento en Cristo. Llegó al punto culminante. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora viene la pregunta. Si Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios le ha dado a todo creyente no solo el poder predicar y hablarle a los demás de Cristo, no solo el poder declarativamente decir nosotros que si la persona se arrepiente es salva, si no se arrepiente todavía no ha encontrado la salvación, no ha quitado todo aquello que le impide tener una relación con Dios. Pero entonces ahora Pablo toma toda esta enseñanza y lo lleva a la práctica. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Pablo dice lo siguiente. Así que, mirando todas estas cosas, toda la salvación que tenemos en Cristo, os ruego.
es una rogativa. Le dice a los creyentes, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, Pablo ahora toma todo esto y dice, es Cristo el Señor de tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? Es Cristo. Bueno, todo lo que tú y yo tenemos es por las misericordias de Dios, que quiso enviar a su único Hijo por nosotros. ¿Ok? Esa es la gracia de Dios. Sin merecerlo, Dios lo quiso hacer. Bueno, ahora, por esas misericordias que Dios ha venido preparando y se cumplieron en Cristo, si usted y yo somos hijos de Dios, entonces es hora de que presenten sus cuerpos, su vida, no como un sacrificio muerto que se hacía, sino en el Antiguo Testamento, sino como un sacrificio vivo. Pero además dice, santo, agradable a Dios. El libro de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 11, es acerca de esa salvación, de esa misericordia de Dios con la iglesia y con el pueblo de Israel. Y el capítulo 12 es la parte práctica, los deberes cristianos de nuestra salvación. Yo te repito, ¿es Cristo el Señor y Salvador de tu vida? Entonces, presentemos nuestros cuerpos. El cristiano debe poner en práctica sus deberes espirituales, es decir, su desarrollo espiritual. Cuando dice Pablo aquí, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, debe cambiar la dieta. Debe cambiar la dieta. ¿Qué quiero decir con esto? Mi hermano estuvo ingresado hace unos días en el Hospital Palmetto. No sabían nada, parece que estaba teniendo problemas de azúcar. Tenía el azúcar en 500. Estuvo ingresado 2 días. No bajaba con nada. Bueno, lo soltaron al otro día o los 2 días con 200 no sé cuánto, declarado hipertenso. Le mandaron su tratamiento, pero ¿qué le dijeron después? Tiene que cambiar tu dieta. Tiene que cambiar tu dieta. ¿Qué quiero decir con esto ahora espiritualmente hablando? Hermanos míos, es hora que la iglesia de Cristo se levante en consecuencia con esa salvación, con esa misericordia que ha tenido y que viva vidas entregadas a Dios, apartadas para Dios. ¿Qué quería decir Pablo cuando decía vidas apartadas para Dios? Primero, tenemos que recordar que el motivo para vivir la vida cristiana es simplemente, por eso él dice las misericordias de Dios, es el amor y el agradecimiento. ¿Cuán agradecidos le estamos al Señor? Hoy podemos, usted y yo que somos como Pedro, sabemos que Él es el Hijo de Dios, el Cristo. Usted y yo podemos disfrutar de estas verdades. Bueno, producto a eso, en amor, en agradecimiento, sométanse toda su vida al Señor. En otras palabras va a decir más adelante en el versículo 2, ahí en Romanos, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, la mente renovada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Rindámosle nuestra voluntad a Él por medio de la oración y por medio de la obediencia. Y Él dice, no se conformen al mundo. Cuando dice no se conformen al mundo, lo que está diciendo es, en el original, la traducción más clara sería, no tomen las modas del mundo. Hermanos míos, se está viviendo un cristianismo muy fácil hoy en día. Se está viviendo un cristianismo de domingo, pero de ahí en fuera no hay vida cristiana. No, si usted es hijo de Dios, usted debe ¿qué? Comenzar a vivir los principios cristianos con la ayuda del Espíritu Santo. La garantía está ahí. Sí, usted fue justificado, perdonado, santificado por Dios ya, pero todavía nosotros tenemos una responsabilidad y es crecer cada día en la vida cristiana y vivir acorde a esa vida
cristiana. ¿Qué nos ofrece el mundo? Cuando Pablo dice la palabra mundo, nos viene la idea de la naturaleza. No, la palabra mundo es cosmos en el original, pero en este punto específico que está hablando, repito, las modas del mundo, las cosas que el mundo ofrece, que nos alejan de Dios, que van en contra, no están consecuentes con la palabra de Dios. Usted, por eso Pablo dice, tienen que renovarse, la renovación de vuestro entendimiento, que es a través de la palabra, es la que Dios usa para eso. Hermanos míos, usted tiene que, en el tiempo que estamos viviendo, decir: Señor, tú eres mi Señor. Yo te he recibido a ti como el Cristo, como el Salvador de mi vida. Ayúdame ahora a vivir de una manera apartada para ti, conforme a lo que tú quieres. El cristiano no se puede conformar a las cosas del mundo. El cristiano tiene que ser... Mira, la palabra cristiano, que salió en Antioquía, usted conoce toda esa historia, básicamente quiere decir que nosotros somos, sí, seguidores de Cristo, pero llamados a ser diferentes. El cristiano tiene que ser diferente. Usted tiene que vivir en consecuencia de la fe que usted tiene, si es que Cristo de verdad. Por eso es interesante el versículo cuando le dice Dios a Pedro: Pedro, esto no te lo reveló, solo Dios te reveló esto. Porque realmente hay conversión cuando el Señor toca la vida y hay un cambio, hay una transformación. Hay muchas personas a veces en las iglesias que Dios no ha obrado en su vida porque no son creyentes. Sí, vienen los domingos, se sientan aquí, la pasan bien, pero de ahí a un encuentro con Cristo hay una gran diferencia. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo revela a Cristo por medio de la palabra. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Ofrecer a Dios nuestra vida cotidiana es llevar a Dios a donde quiera que nosotros estemos. Miren, estamos ya viviendo tiempo que se acabó el jueguito de venir a la iglesia nada más el domingo. Si usted de verdad es creyente, usted tiene que demostrar ese cristianismo donde quiera que usted y yo estemos. Es llevar a Cristo a la escuela. Y va a tener oposición. ¿Ok? Le van a decir en la escuela Black Lives Matter. Le van a enseñar eso. Y sí, nosotros estamos de acuerdo de Black Lives Matter. En el sentido de que pero nosotros no estamos solo en Black Lives Matter. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿saben lo que decía? Me lo digo en inglés. All of life matter. Todas las vidas importan. Es lo que dijo Cristo. Las negras, las blancas, las amarillas, las asiáticas. Pero cuando usted diga eso en la escuela, lo van a acusar de racista, de homofóbico. No, todas las vidas. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Cristo murió ¿por quién? Por las vidas negras, por las vidas blancas, por las vidas hispanas, por las vidas asiáticas. Cristo murió por el mundo. Pero ¿saben qué pasa? Que el diablo quiere seguir interrumpiendo lo que dice la Escritura. Quiere seguir saboteando el plan de Dios para la humanidad. Entonces hay que llevar al Señor a tu centro de trabajo y te va a costar. Estamos viviendo tiempos de que nos hacen pasar a nosotros por homofóbicos, por sexistas, por intransigentes. No, al contrario, si nosotros predicamos el Dios del amor, el Dios que dio la vida por toda la humanidad, es lo que nosotros predicamos, el Evangelio de Cristo. Así lo que predicamos es que ese Dios dice que hay que venir a arrepentirse de sus pecados y comenzar una nueva vida con Él. Sí, eso lo dice Dios, lo dice su palabra, que todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Eso lo dice la Biblia. Que usted sea hombre, mujer, alto, bajito, sea quien sea, usted tiene que venir a Cristo para encontrar salvación. Eso lo dice la Biblia. Que hay un solo camino a Dios. Eso lo dice la Biblia. Cuando este mismo Pedro, por eso fue tan impactante la declaración de Pedro para Jesús, porque este mismo Pedro
en el libro de los Hechos lo vemos enfrentándose a las autoridades y diciendo, espérate. Dice la Biblia, Dios nos enseña, en otras palabras, estoy parafraseando, que tenemos que obedecer primero, ¿quién? A Dios que a los hombres. Hermanos míos, estamos viviendo tiempos en que su fe va a ser puesta a prueba. ¿Ok? En todo sentido. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, si recibimos la misericordia de Dios presente en sus vidas, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo que a Él le agrada en esa vida, que ese es el culto que tiene razón. Mire, hermano, el culto no es cuando usted trae aquí a Dios, aquí a la iglesia y usted viene a adorar a Dios. El culto es cuando usted lleva a Dios a donde quiera que usted va, a su trabajo, a su escuela, a su familia, cuando usted vive y habla de Cristo donde quiera que usted esté. Estamos viviendo en tiempos que, como dice el título del mensaje, es hora que nos levantemos y sencillamente tengamos una actitud consecuente. Los versículos del 3 al 8 los voy a dejar para que usted vaya a la casa y los lea. Pablo termina diciéndole, por esa misericordia que Dios tuvo con nosotros, vivan en obediencia, vivan apartados para Dios, pero vivan sobre todas las cosas con el don que Dios le ha dado, sirviéndole a Él. Y ahí menciona algunos dones, léalo en su casa, todos los días de su vida. Quiero terminar con lo siguiente. El cristiano debe tener una actitud consecuente con su fe. Una actitud consecuente con su fe. Quiero terminar con lo siguiente. Cristo trajo, mis hermanos, la salvación al mundo. Él es el único camino. Fundó la iglesia y es para que esa iglesia, con el poder de su Espíritu Santo, tenga una actitud consecuente en todo momento y en todo lugar. Nada puede contra el pueblo de Dios. Jesús dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Por eso Pablo pudo decir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, levántate y por su misericordia vive tu fe, cueste lo que cueste. Quiera Dios que en esta mañana, los que estamos aquí reunidos, si Dios nos hiciera esa pregunta, ¿quién dices tú que yo soy? Que fue la pregunta. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? ¿Y quién dicen ustedes que yo soy? Quiera Dios que los que estamos aquí en esta mañana podamos decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Salvador de la humanidad, pero además eres mi Señor. Hermanos míos, antes de orar, el mensaje de la primera iglesia cristiana era un mensaje sencillo. Cristo murió por tus pecados, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y viene otra vez por su pueblo. Jesucristo es el Señor. ¿Qué querían decir? El César no es el Señor. Cristo es el Señor. Y quiera Dios, repito, que los que estamos acá en esta mañana hayamos tenido un encuentro personal con el Señor. Si no es así, repito, usted puede venir a Cristo, arrepentirse de sus pecados. Si usted necesita ayuda, puede venir acá y nosotros guiarles. Arrepiéntase, entregue su vida, crea en Él, comience a caminar con Cristo, ríndase a Él y usted podrá decir, Él es el Señor y Salvador de mi vida. Y si lo es, iglesia, es hora que nos levantemos en todo sentido y es hora que comencemos a vivir con una actitud consecuente de lo que nosotros realmente hemos creído, de ese señorío de Cristo, donde quiera que estemos, en todo lugar y cueste lo que cueste. Que el Señor les bendiga.
A Él sea la gloria siempre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana porque nos das la bendición de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos hacerlo libremente en este gran país que tú nos has permitido vivir. Pero sabemos que hay muchos en el mundo que hoy están sufriendo simplemente porque te aman y porque te quieren ser fiel. Intercedemos en esta hora por ellos, para que, como dice el libro de Hechos, tú les des de nuevo valentía, Señor, para proclamar tu mensaje. Gracias porque tú eres el Cristo. Gracias, Señor, por la salvación que tenemos. Y ahora te suplicamos que tú ayudes a tu iglesia a vivir con una actitud consecuente. Danos a nosotros también, Señor, valentía para levantarnos, Señor, en los tiempos que nos ha tocado vivir, los tiempos que tú nos has dado, y proclamar que tú eres el Señor y que solo en ti hay esperanza, salvación y vida eterna. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo estamos orando. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a terminar entonando el himno número en nuestro signario, que tiene mucho que ver con el mensaje, 358. Vivo por Cristo. Vamos a ponernos de pie. Pastor, está el pastor aquí, su esposa, que a cada ratico viene y nos da una vueltecita. Pastor, quisiera despedirnos en oración. Al final viene aquí al frente y nos despide en oración y ora por las ofrendas. Recordamos que al final del culto, producto a esta situación, tenemos ahí al final, si usted quiere ofrendar al Señor, lo que Dios puso en su corazón, lo puede hacer. El pastor nos despide y ora también por las ofrendas. Que tengan una linda semana. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Cristo, confiando en su
Oremos. Señor nuestro y Dios, te damos muchas gracias por esta bendición de oír tu palabra, de oír la exposición y la explicación de ella. En el nombre de Cristo, te pido, Dios, que podamos ser hacedores. No solamente declaremos y confesemos que tú eres el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor y Salvador, sino que eso sea, Dios, que sea soberano en nuestras vidas, que sea Señor, que tú mandes, Dios, que podamos, Dios, vivir consecuentemente con lo que declaramos y creemos. Gracias, gracias por la palabra tuya, gracias por el pastor y esta iglesia Betel. Síguela bendiciendo, usando, y Padre Celestial, que toda tu iglesia en estos momentos se levante para hacer luz y sal en este mundo, Señor. Perdona nuestra apatía y avívanos en medio de estos tiempos, Señor. Por favor, Dios, bendice la ofrenda y que la demos con alegría. En el nombre de Cristo oramos con gracias. Amén.